en Hanán. Mientras estaban sentados en la posada, un hombre llegó con una burra cargada de equipaje delante de él. Entró a la casa. Rabbi Yehuda estaba entonces diciendo a Rabbi Yossi, hemos aprendido que el rey David dormía con un caballo y tenía un sueño corto. Esto es así como despertaba a medianoche. La porción de 70 respiraciones del sueño de un caballo es muy breve, de manera que él habría de despertarse antes aún de la tercera parte de la noche que transcurriese. El contexto. Cuando la noche caía, acostumbraba a sentarse con los principales de su casa para ejercer justicia y estudiar la Torá, lo cual significa que no iba a dormir cuando lo hacía, cuando caía la noche, sino se acercaba a la medianoche. Dormía entonces hasta la medianoche y cuando se despertaba y se levantaba para venerar a su Señor con cánticos y salmos. El hombre que se entremetió y pregunta, ¿esto es lo que ustedes piensan? Este es el secreto del asunto. El rey David está vivo y existe por siempre jamás. El rey David tuvo mucho cuidado para evitar una prueba anticipada de la muerte. Y debido a que el sueño es la sexagésima parte de la muerte, el rey David, cuyo dominio es el viven- viviente, dormía solo 60 respiraciones, porque hasta 60 respiraciones menos una, un viviente, y de ahí en adelante el hombre prueba la muerte, y el lado del espíritu impuro reina sobre él. Baruch Hashem. Bueno, ¿de qué nos está hablando aquí el Zohar? ¿Qué es este Zohar que está aquí detrás del Zohar? Bueno, eh, ayer habíamos examinado la parte del encuentro de Yehudá con Joseph. ¿Mm? Pero también, ¿qué sucede? Y ojo, ¿no? Dimos muchos códigos ayer, eh, porque todo lo que sucede en esta conexión, en este acercamiento entre Yehudá y Joseph, son eventos proféticos que van a pasar al final de los tiempos. ¿Mm? Cuando levantan las piedras y las hacen explotar en el aire y todo, son eventos que van a pasar en la tierra. Cada acto que esos ah, grandes almas hicieron son eventos que van a afectar al mundo en el futuro próximo. Hasta con la casa de Joseph y la casa de Yehuda se unan como una sola casa, hasta donde se abracen y se besen. Que esta paracha tiene que ver con el beso de Yehuda y Benjamín, ¿no? Vamos a verlo. Pero una de los secretos que nos abre esta paracha, uno de los aspectos más bonitos que tiene esta paracha es que nos habla de las carrozas de Joseph, de las carrozas. Hay algo que salta eh, permanentemente en las parashot, y más adelante lo vamos a ver en Shemot, cuando entremos a ver la guerra de Moshe con Paró. Cuando atraviesa el Gran Sur, cuando aparece el Mar Rojo, entonces van a sacar, va a Faraón, sacar todos sus 600 carrozas contra Moshe Rabén y contra el ejército de Israel. ¿Por qué nos habla de carrozas y carrozas y carrozas? ¿No? Entonces, claro, el que lee el chat, el que lee el texto, sí, claro, es que el faraón tenía esos carruajes de guerra con los cuales iba a la guerra, entonces los envió contra Israel para detenerlo y evitar que salieran de Egipto, ¿cierto? Pero muy lejos es de esto. ¿Mm? Aquí todo esto nos habla de que el conflicto entre Israel, Misraim y Egipto se libró a través de carrozas, a través del conflicto de las carrozas celestiales, a través de la forma en que las carrozas celestiales mueven el mundo. ¿Qué son las carrozas celestiales? ¿Qué son las Shekinah? Las carrozas son vehículos, literalmente, de conexión entre el cielo y la tierra. Y estas carrozas se mueven a través, y solo a través, de ángeles que toman poder y que afinan el alma en la tierra. Afinan el alma, o sea, todo lo que se mueve en la tierra está ordenado por carrozas. Todo está ordenado por carrozas. Las carrozas son las que determinan, dice la Gemara, que cuando acá quiera que un, un-
un pasto, una rama salga de la tierra, le dice un astro que le diga a la tierra, que le diga a la rama que crezca, ¿cierto? Todo es una sujeción de autoridades. Todo es una sujeción. Cuando estamos aprendiendo de carrozas celestiales, estamos aprendiendo de cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona la Shekinah, cómo funciona la presencia divina. Y esa presencia divina, cómo afecta al mundo, cómo cambia y cómo moldea la realidad. Eh, y, y la guerra entre Faraón, son las carrozas de Faraón, que es la columna izquierda del árbol de la vida, que es el nombre Elohim. Y las carrozas de Moshe son las columnas, la columna derecha del árbol de la vida, que son el mundo de Gesed, de la misericordia. Entonces son las carrozas de la misericordia con las carrozas del juicio, o las carrozas del bien y las carrozas del mal. Los ángeles y los sheirim, los demonios. Entonces, a medida que profundizas el mundo de las carrozas, te das cuenta que hay una conexión entre ángeles y demonios. Y que casi cada ángel termina siendo un demonio. En su parte negativa, en su parte física, material, es un demonio. En su parte espiritual, es un ángel. Lo ponemos así. Madin, Marte. Marte es un astro. Es un astro. Pero Marte, en el mundo antiguo, es el dios de la guerra. Marte. Ares, el dios de la guerra. Para los griegos, Ares. Para los romanos, Marte. Hoy tenemos el nombre Marte porque es el nombre de los humanos. El dios de la guerra. Y sabemos que siempre que hay una conjunción especial, eh, y donde Marte rige, donde reina, donde el regente es el que reina, eh, hay conflicto en el mundo. Y no es casualidad, porque Marte infringe juicio severo al mundo. Ahora bien, ¿Geburah entonces es malo? No. Geburah es un ángel de Hashem. ¿Sí? Marín es un ángel de Hashem. Y es el ángel Gabriel. Es Gabriel, el ángel, que da buenos mensajes, que da buenos decretos, que habló con Abraham, Isaac y Jacob, es un buen ángel. Entonces, ¿es bueno o es malo? No es bueno ni malo, es como es usado. Si lo toma la luz, lo va a usar para el bien. Si lo toma la oscuridad, lo va a usar para el mal. Este aspecto de Gurad es un aspecto de negatividad en restricción, pero que puede ser manipulado para el lado mal. Entonces, lo que vamos a aprender en esta parashat es el dominio de las energías de cada uno de los 72, llegan a mejorar los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu en su aspecto positivo y negativo. ¿Cómo hacer guerra con estos ángeles? ¿Cómo enfrentarnos en conflicto con estos ángeles? ¿Cómo se ordenan los nombres de Akadosh Baruj Hu y cómo se trenzan cada uno de ellos para ejercer juicio sobre la tierra, para ejecutar prodigios, maravillas, o para ejecutar juicios y destrucción y guerra sobre la tierra? Porque a la final los ángeles de Midraim son los ángeles de la columna izquierda y los ángeles de Moshe son los ángeles de la columna izquierda, de la derecha. De aquí aprendemos que la envidia que tenía los hermanos con Joseph era porque al único que le transmitió el conocimiento de las Merkabah, de cómo funcionaban las carrozas celestes, fue Jacob, se lo transmitió a Joseph. A ninguno de sus hermanos, ni siquiera a Yehudá, se lo transmitió. Y esto lo quiero ampliar, ¿sí? Porque es Yehudá, ¿no? Es la casa de Israel. El pueblo judío, ¿cómo el pueblo judío no tiene este conocimiento? Originalmente no. Ese conocimiento se le entregó exclusivamente a Joseph.
Por eso Joseph era mayor entre sus hermanos, por eso tenía la túnica de colores. Y esta túnica de colores, ya hemos aprendido, es algo metafísico, es algo sobrenatural. ¿Y por qué tenía esta túnica de colores? Porque él podía moldear la realidad. ¿Y por qué podía moldear la realidad? Porque él tenía el conocimiento para hacerlo. ¿Y por qué sus hermanos lo envidiaban? Porque él tenía un conocimiento que ninguno de sus otros hermanos tenía. Ahora bien, ¿por qué Joseph hace acepción entre sus hijos y le da un conocimiento superior a Joseph y no a sus hermanos? La misma pareja nos responde porque los hermanos son un caos, porque hacían un quilombo, porque hacían muchas cosas negativas. Atacaron a su hermano, imagínate con ese poder de lo que podían haber hecho con el mundo. Entonces, de aquí aprendemos que Jacob no restringió este conocimiento por un tema de privilegio o de favoritismo, sino por un conflicto, un problema de moral, de que Joseph sí tenía la capacidad de tomar esta energía tan poderosa, es manejar la energía de la creación. Y entonces se lo entregó a Joseph solamente para que Joseph lo tuviese. Y por eso aquí en esta parashá se nos va a hablar regularmente de las arrozas. Se nos dice que entonces, cuando llega Jacob y le es contado de que su hijo Joseph está vivo, él no cree, ¿sí? Él no cree. Los sabios critican esto, porque ustedes saben que existe un duelo, el proceso de duelo. ¿M? En, en la Cábala hay duelo, ¿sí? Y se establece un tiempo de 40 días de duelo. Y este tiempo de 40 días de duelo, el cual puede extenderse hasta máximo un año, nunca debe pasar por encima del año. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque un alma lo máximo que debe estar en el Geinon son 10 meses. Las almas ya de una negatividad muy profunda, 12 meses. Pero las almas reencarnan. Y cuando el alma reencarna, el alma siente cuando reencarna. Aquí quiero, lo podemos ver muy fácilmente con Sara y Mene, ¿sí? Sara muere, nace Rachel, y Rachel es una reencarnación de Sara. Ya lo hemos explicado, Rachel reencarna en Sara, por eso nace, el día que muere Sara, nace Rachel, y por eso tiene que esperar un buen tiempo ya, eh, Isaac para tomarla como esposa, porque pues, era una niña, entonces tenía que esperar que crezca y que esté kosher para tomarla como esposa. Por eso de alguna forma también asciende al jardín, ¿m? A recibir Torah. Pero cuando Sara muere, ¿por qué no sufre eh, Yitzhak? Yitzhak no sufre porque siente que reencarna muy rápidamente. De por sí la tradición Yehudí de enterrar rápidamente a sus muertos es con el deseo de que es un alma muy grande, con la convicción de que es un alma muy grande y que va a reencarnar muy rápidamente, ya sea porque tenga que reencarnar para ayudar a su siguiente generación o ya sea porque terminó su tikkun, entonces lo enterramos con una agilidad eh, rápida para que esa alma ya rápidamente llegue allí al jardín del Edén. Pero en el caso de Abraham y de Yitzhak, ellos tuvieron shalom, porque casi que fue inmediato. Fue poner a Sara, el cuerpo de Sara, en Mejata Papela, y nació Rachel, lo cual fue directo, lo cual ella no estuvo nada en Guinón, fue enterrada, inmediatamente encarnó. ¿Ustedes se dan cuenta? Y cuando encarna, ellos sintieron que ya Sara estaba otra vez en el mundo. La sintieron en el mundo, ya no estaba muerta, estaba en el mundo. Entonces ya no sufrieron, le dijeron, no, no, ya está en el mundo, ya. Tenemos que ir a buscarla. Y por eso Abraham llama a su siervo Elías y le dice, ve y busca esposa para mi hijo Isaac, porque él sabía que ese hijo iba a tomar la reencarnación de Sara.
Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte. Por eso pasan estos eventos en la Torá. Y cuando Sara llega, se reconocen, ¿sí? Y por eso no pasa lo mismo que pasa con Jacob y Rachel. Jacob y Rachel se ven, se enamoran, wow, porque que había una pasión entre ellos muy fuerte, pero entre Isaac y Rachel no. Dice, se casó y luego la amó. O sea, el amor creció con el tiempo. Entonces dicen, ¿por qué creció con el tiempo? Porque él al principio no vio a Rachel, vio a Sara, vio a su mamá. Entonces, obviamente no le despertaba como ese, wow, esa pasión entre un hombre y una mujer, porque es su mamá, ¿sí? Él tenía la capacidad de ver que era una reencarnación de su mamá. Uf, qué fuerte. Pero así funciona. Si entendemos esto, hay un problema, porque Jacob tenía que haber sentido, así sus hijos hubieran llevado la túnica de colores manchada con la sangre de un animal salvaje. Cuando le dijeron, ay, mira, tu hijo fue devorado por un animal salvaje, esto es un código obvio que nos está mostrando la historia de Mashiach. Y entonces le dicen, mira, mira, murió. ¿Sí? Pero él era Jacob, o sea, era Israel, era un alma muy elevada. Si Abraham y Isaac sintieron el momento en que reencarnó Sara, él debía haber sabido que Joseph no estaba muerto. Aquí hay una queja. Los Jajamín dicen, "Ja- Jacob, ¿cómo no te diste cuenta que no había muerto? ¿Sí? ¿Cómo no te diste cuenta que no ha muerto Joseph? ¿Cómo no lo sentías en el mundo? ¿Cómo no sentías la Shekinah caminando con Joseph? Hay una queja. Entonces él dice, pero esto fue propiciado por Hashem. Hashem Baat sabía el poder que tenía Jacob, entonces puso un velo para que él no pudiera ver que su hijo estaba vivo. Y ese es el velo de Israel, de ver que su hijo no está vivo. Su hijo está muerto. Entonces, está muerto. No, está vivo. Baruch Hashem. Entonces el velo fue puesto por Hashem. Por eso él no podía ver que su hijo no había muerto. Él debía haber sentido que su hijo muere. En el mundo del alma no hay mentira. ¿M? Todos conocemos las historias de la mamá, ¿no? De todas nuestras mamás. Todas nuestras mamás son sabias. ¿M? Son grandes sadiká. Son almas muy elevadas. A todos nos ha pasado que mamá dice, oye, hijo, no hables con ese amigo, no te conviene, no vayas a ese lugar. Ay, y siempre lo hacemos y la embarramos, ¿sí? Porque ellas pueden ver, ellas pueden sentir, ellas tienen una conexión empática con su alma y saben lo que le conviene y no a sus hijos. Entonces, ellas pueden ver lo que está sucediendo en él. Pero así todos somos, toda nuestra alma nos lo comunica. Literalmente, cuando un hombre, una mujer están casados y su pareja está teniendo relaciones sexuales con otro hombre, con otra mujer, él o ella lo siente. O sea, siente que está acostándose con otro. Porque cuando unimos nuestras almas, es literal, nuestras almas se fusionan en un solo cuerpo. Cuando estamos casados, cuando hacemos un voto con nuestra pareja, en ese momento nuestras almas se fusionan y se hacen un solo cuerpo. Y no importa lo que el otro haga, tú lo vas a sentir. Estoy seguro que todos han sentido, ay, mi esposo pasó un mal día, te voy a hacer una buena comida, le voy a arreglar la casa, porque tuvo un mal día. A mi esposa tuvo problemas en el trabajo, voy a invitarla a una cena porque sé que pasó un mal día. No te contó nada, pero tú ya sabes, porque nuestra alma nos lo comunica, nuestra alma está conectada, todos estamos ahí interconectados. ¿Mm? Entonces, como Jacob no se dio cuenta de esto, porque Akadosh Hu veló sus ojos. Entonces, cuando vienen a Jacob y le dicen, oye, tu hijo está vivo, él dice, no vengan con ese cuento, no vengan a animar aquí, cuando yo sé que está muerto, cuando yo he sentido, no he sentido, porque cuando yo he sufrido su muerte, él estaba sufriendo. Y de aquí aprendemos también que desde el momento que él sufre la muerte de Joseph, deja de ser llamado Israel y se vuelve a llamar Jacob.
lo cual entendemos que Jacob nos habla de la persona, de la persona, del ser humano, del ser animal, del ser emocional, del ser desconectado del mundo espiritual. Mientras que cuando Jacob está conectado con la Shekinah, con la presencia divina, no es Jacob, es Israel, es el hombre conectado con Hashem Bahar. Entonces, desde que él está en duelo, está en sufrimiento, y está en sufrimiento sin necesidad de estarlo. Está con sus ropas ásperas, con sus ropas negras, porque está en duelo. Pero su hijo estaba vivo. Él, cuando viene y le cuenta, no cree. Entonces, Joseph, conectado con la Shekinah, él sí se da cuenta de lo que está pasando. Dice, mi papá está con un velo, Hashem le puso un velo, para que se pudiera hacer todo este plan. Para hacer todo ese plan, Israel tenía que tener el velo de Mashiach. Tenía que no ver a Mashiach, no ver a Mashiach de Joseph. No ver que Joseph no era un gran faraón, no era un pagano, sino era Mashiach, era el Salvador de Israel. ¿Mm? Entonces sus ojos estaban tapados y Joseph sí entendía esto, no peleó con eso, no estaba enojado con su papá, no estaba enojado con sus hermanos. De otro estaría enojado, ¿no? Mi papá, ¿cómo a ver? Si era un gran sadí, ¿cómo no se va a dar cuenta que yo estoy vivo? ¿Cómo mis hermanos me van a entregar? No, él entendió que era un plan que estaba por encima de él, que no dependía de él, que estaba por encima de él. Qué difícil es eso para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros siente que somos los protagonistas y que tenemos el timón de nuestro barco y no hay otro más allá y que gobierna. Por eso uno de los mantras, uno de las palabras que todos deben aprender, Gansule Tová, todo es para bien. Te está pasando algo difícil, diga Gansule Tová, todo es para bien. Lo puedes hacer en español, lo puedes hacer en tu idioma, no hay problema, pero, pero tienes que hacer la declaración, no importa lo que estés enfrentando. Wow, qué situación tan difícil, ¿cómo me está pasando esto? Gansule Tová, porque hay otro que está operando el barco y hay otro que tiene un plan más grande que tú. Y cuando tratas esto, él toma control. La Shekinah, la presencia de Akadosh Hu, toma control del timón y puedes descansar. Pero entonces Joseph, sabiendo esto, ¿qué hace? Manda unas carrozas, las carrozas de Faraón. Y aquí, obvio, necesito conectar estas carrozas de Faraón con las carrozas que más adelante, en el siguiente libro, en Shemot, vamos a aprender que Faraón envía para detener el cruce del Gansu, del Mar Rojo de Israel, comandado por Moshe Rabbeinu. Entonces, Faraón envía un ejército con 600 carrozas. ¿De dónde aparecen esas 600 carrozas? Es el conocimiento que Joseph entregó a Egipto de la operación de las carrozas. Joseph, sabiendo lo que estaba pasando con su padre, envía carrozas con un diseño físico. Y ojo, aquí hago énfasis, físico. Esas carrozas no eran espirituales, eran carrozas materiales, de metales, con caballos, literalmente con caballos. Pero la forma, la estructura y cómo las construyó y la aleación de metales que utilizó y los grabados que tenían, cuando Jacob los vio, dijo, wow, este fue el conocimiento que yo le transmití a Joseph y que es él y yo somos los únicos seres en el mundo, ni aún mis otros hijos tenían este conocimiento, por lo cual él fue convencido de que Joseph estaba vivo. ¿Cómo supo que Joseph estaba vivo cuando vio las carrozas? ¿Mm? Esto es uno de esos pasajes que parece no importante en la Torá, pero wow, si guarda secretos. Entonces, esta parasha
tiene muy poco Zohar, pero nos revela secretos de cómo funcionan los, las carrozas celestes y quien entrega el conocimiento a Faraón, porque estas carrozas quedaron en el ejército de Faraón y son las que más adelante envía Faraón contra Israel. Curioso, ¿no? Qué curioso. Pero ¿por qué eran más poderosas las carrozas de Moshe que las carrozas de Faraón? Por la misma razón que comenzamos explicando cómo funcionan los planetas. Madín es un planeta que ejerce juicio de guerra sobre el mundo. Su energía física, su aspecto gravitacional, la raquía que proyecta al mundo, la proyecta desde un mundo de caos, de juicio, de guerra, de conflicto. Ahora bien, ese aspecto físico es el aspecto negativo, columna izquierda. Pero esa misma energía tiene un ángel, que es Gabriel, que es el ángel que es luz, que tiene una energía de mensaje de Hashem. Gabriel es el mensajero. Entonces, la izquierda es el mensaje de Hashem o es el juicio de Hashem, dependiendo. Si te conectas con la energía física del planeta, vas a recibir juicio. Si te conectas con la energía espiritual, con el ángel de Hashem, con Gabriel, vas a recibir un mensaje de acá de lo cual todos los eventos de juicio tienen un mensaje. Si te conectas con el mensaje, no recibes el mérito de recibir el juicio. Si no te conectas con el mensaje, recibes el juicio. ¿Sí ven cómo funciona? Entonces ya Joseph envió las carrozas físicas y Faraón aprendió y Egipto aprendió la energía de las carrozas. Pero cuando vino más adelante estas mismas carrozas, que son las que envía Faraón con Israel, porque era su bomba nuclear, era su mayor poder con el que amenazaba a toda la nación de la tierra, contra Israel no tiene parangón, no tiene eh, ningún efecto, porque las carrozas de Moshe Rabbeinu son más elevadas. ¿Por qué? Porque las carrozas de Moshe Rabbeinu se revelan como los 72 ángeles de Hashem que operan en un nivel puramente espiritual. No hay fisicalidad en ellos, pero al ser puramente espirituales están por encima de la materia y vencen las carrozas de Faraón. ¿Se dan cuenta? Nadie conecta las carrozas de Joseph con las carrozas que pelean más adelante con Moshe. Son las mismas. Lo cual entendamos que el poder que tuvo el mundo de la Antártida, el mundo del diluvio, fue Enoch quien se lo entregó, que fue este hombre conectado con Akadosh Baruj Hu, y que literalmente la razón, porque sabemos que no fue tomado por Akadosh Baruj Hu, caminó con Hashem, pero en un momento fue tomado, y Akadosh Baruj Hu dijo, no, 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 ya no vas a estar más en este mundo, te voy a llevar conmigo. Entonces se eleva como el ángel Meta. Eh, y este ángel Meta, sabemos quién es, Baruch Hashem, se hace como un gran poder, pero ¿por qué Hashem lo quita? Era muy joven, 350 años, era un niño de su generación, ¿no? Porque todos vivían 500, 700, 800 años. 350 era un niño. ¿Por qué se lo lleva tan joven? Porque y toda la información, todo el conocimiento que tuvo esta generación, por lo cual se elevaron al punto que se elevaron, por lo cual conectaron con grandes malajim, vinieron pues los caídos y bueno, toda esta maldad que inundó la tierra, que generó el mérito del diluvio. eh, ¿Quién fue el que entregó todo ese poder? Bueno, y sabemos que el Egipto que conocemos hoy en día, y el Egipto de Moshe, el Egipto de Joseph, era un puerto que permaneció de la época del diluvio. Fue un pequeño eh, chispa que se mantuvo del diluvio y por cuanto estas construcciones no fueron destruidas, inundadas, no destruidas, ese conocimiento se recuperó posteriormente, no en su estado tan luminoso como en la época del diluvio, pero se reconectó
y por eso se llegó a ser una nación tan poderosa. Pero ¿quién literalmente sacó el mayor poder de Egipto? Joseph, igual que Enoch en su generación. Y por eso acá Brijú dice, no, no, le estás entregando mucho a esta gente, no lo van a usar bien, no la van a trabajar bien y van a hacer un desastre. Y, y esas almas, como son tan hermosas, son almas tan buenas, quieren dar y dar, dar. Acá Brijú es sabio y sabe que a la negatividad no hay que darle luz, porque no lo van a usar para lo bueno, lo van a usar para lo malo. Lo cual responde a una de las grandes preguntas que todos siempre se hacen. O sea, si hay tanto conocimiento, tanta sabiduría en la Torá, en el Zohar, ¿por qué acá el Baruj Hu lo pone tan encriptado? La Torá está encriptada, el Zohar está súper encriptado. ¿Por qué no entregaron la información más suavecita, más disponible para que la podamos estudiar? ¿Por qué tiene que estar en arameo? Porque el arameo es el idioma de los ángeles y está decodificado para que los ángeles del mal no puedan discernirlo. Por eso la revelación de los grandes misterios siempre está en arameo, ¿sí? Las oraciones que tienen una conexión para destruir el Sitra el lado de la izquierda, el lado del mal, siempre están en arameo, porque tienen que estar en código para que no sea accesible a todos, para que solamente sea accesible a las almas que tienen el mérito para alcanzar este nivel. Baruch Hashem, y por eso hay esta conexión, esta conexión. Entonces, ¿qué aprendemos en esta parasha? ¿Y qué aprendemos cuando escuchamos esta parasha? ¿Qué estamos conectando con esta parasha? Estamos conectando con ángeles, con Merkabah, con carrozas celestes, con ángeles de Akadosh Baruj Hu. Y entonces imagínense el corazón de Jacob cuando se dio cuenta que era su hijo. Dijo, wow, ese conocimiento no, nadie más lo tiene, solamente yo, Joseph. Bueno, Joseph y yo, ¿no? Sería lo correcto. Joseph y yo lo tenemos, Baruch Hashem. Joseph está vivo y ahí salta del corazón y entonces cree que Joseph está vivo. Lo cual es la confirmación que ese conocimiento a nadie más se lo ha entregado, ni a una Yehuda, y repito, ni a una Yehuda. Qué hermosas son las perlas preciosas del cielo, el oro, la plata y las perlas preciosas. Esos son las perlas preciosas de los cielos, las carrozas celestes, los grandes secretos de cómo opera. Y por eso está instruido por los sabios, no entregarlo de forma directa, sino decodificado, para que el que tenga oídos, que oiga y que el que pueda ver, vea. Y al que no, vea simplemente un velo que le impide, porque este conocimiento es poder del cielo. Baruch Hashem, y también cuando esto se entregó al mundo fue cuando mucho mal aumentó. Eh, y cuando llega Joseph a Egipto, se acaba la hambruna. ¿Recuerdan? Joseph ¿qué estaba haciendo? Había repartido los 12 graneros, los cuales estaban totalmente sellados, lejos del ojo de cualquiera, porque sabemos que lo que restringe el crecimiento de algo es que otros lo vean, porque el que otros lo vean genera envidia. Es terrible. Alguien me decía, Javi, están haciendo brujería, uy, tal, hizo tal hechizo, uy, me hicieron tal maleficio. Mira, el maleficio más terrible que se hace en la tierra. No es la persona que va donde el brujo a que haga un entierro en el cementerio. El maleficio más grande en la tierra es el envidia. La mayoría de gente en el mundo, dicho por los sabios, no por mí, lo alemán también, el 70% de la población mueren por envidia. La envidia es una cosa terrible. Cuando el hombre desea el mal al prójimo. Y hay muchos que te abrazan y te felicitan y te dicen, uy, qué rico, qué chévere es el oro, qué hermosa compra que hiciste. Y en el fondo están llenos de envidia. Es un tema terrible. Ustedes saben que más o menos el 70% de carros nuevos que salen se estrellan o tienen algún daño recién salen del concesionario.
La gente, ay, como tan de malas. No. Un carro recién pintado, recién arreglado. No, es la envidia. ¿Mm? Es la envidia. En eso tenemos que ser muy, muy observantes, porque sí es importante discernir quién en tu familia te tiene envidia, quién de tus amigos te tiene envidia. Hay gente que nos quiere bien, o sea, que tiene un amor bonito para con nosotros, pero que cuando llegas con algo bonito, le da envidia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no lo tiene, porque le ha costado mucho conseguirlo, porque ha luchado mucho y no ha llegado ni a la mitad. Entonces les da envidia. Entonces hay que tener mucho cuidado y tenemos que aprender a discernir quién nos tiene envidia para evitar que nos hagan daño. Porque sí hacen daño. La persona envidiosa hace mucho daño. Entonces debemos evitar. Ay, tengo que acabar los niños hablando. Entonces es muy importante eh, estar muy pendiente de eso. Entonces yo se tenía todo oculto. ¿Sí? Yo tenía todo oculto. Y parte de la forma, la técnica que él utilizó para poder alimentar al mundo y que se multiplicara el trigo, porque literalmente cogían los hilos y sacaban y sacaban y sacaban trigo, no, no se bajaba, ¿sí? Simplemente se aumentaba. Sacaban trigo y se aumentaba, sacaban trigo y se aumentaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había nadie viendo. Eso lo aprendemos también en, en- en la historia de Eliao, cuando él manda a una viuda a poner el aceite en varios recipientes, ¿cierto? Y le dice, cierra las puertas que nadie vea, ¿sí? ¿Por qué le dice que nadie te vea? Porque él sabía que parte de la negatividad que esta familia tenía, que era una familia con su esposo había sido un gran sadí, discípulo de él, Obadiah, que él había llegado a un nivel de conocimiento muy alto, pero ¿por qué les estaba yendo tan mal? ¿Por qué estaban quebrados? ¿Por qué sus hijos iban a ir? Iban a ser vendidos como esclavos a sus acreedores si este hombre era un gran sadí. Porque había mucha envidia alrededor de ellos, mucha envidia. Y aun cuando eran almas muy elevadas, esto genera envidia. Y no se habían protegido contra la envidia, tenían sus puertas abiertas. Todo el mundo podía ver qué tenían en la casa, todo el mundo podía saber qué tenían, qué compraban, qué hacían, qué comían. Y esto que hizo, secó la casa a un punto donde, pues, imagínate el daño que se hizo. Por eso cuando el diablo le dice a esta viuda, toma el aceite y entonces pide vasijas prestadas a tus vecinos, a tus amigos. Eso tiene que ver con la energía de las vasijas, con la energía de las Merkabot. Y entonces hubo abundancia y esta familia se hizo rica, porque gracias a esto no solamente pagó la deuda, no vivió el resto de la vida con esto. Pero la parte más importante es no dejó ver a nadie lo que estaba pasando. Pagó las deudas en silencio, nadie se enteró. Y multiplicó y se hicieron muy ricos, pero en silencio. Nadie tenía por qué enterarse que tenían, que hacían, que compraron. Qué difícil es eso. ¿No? Mi santo padre, mi papá, que era un hombre muy sabio, siempre decía, lo más difícil de ocultar es el dinero cuando se tiene y un embarazo. Son las dos cosas que es muy difícil tapar. Cualquiera de las dos, tarde que temprano va a rehusar. Y sí pasa, cuando una persona empieza a tener éxito, cuando lo quiere tapar, es difícil taparlo. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para evitar que esto suceda. Y ojo, porque a veces no estamos arriba, estamos abajo, entonces tenemos que tener éxito oculto. La gente no se debe dar cuenta que hay éxito alrededor del tuyo. Y esto es uno de los grandes secretos de Joseph. Es un gran secreto, pero que está ahí literal. ¿Cómo ocultó el trigo? Nadie lo podía ver. Y entonces el trigo se multiplicaba indefinidamente. Pero igual él alimentaba al mundo que se estaba, porque había una hambruna en la tierra no estaba produciendo eh, sustento, entonces el agua se estaba secando, los campos se estaban muriendo, había una hambruna terrible, muchas naciones dejaron de existir después de este evento.
Pero ¿por qué cuando llega Jacob a Egipto cesa la hambruna? Porque sabemos bien que Joseph es la Merkabah, la carroza de Yesod, y Abraham es la carroza de Tiferet. Los dos son columna central. Y hemos aprendido ya que en la interpretación del sueño de Faraón, sabemos bien que la corrección entre el árbol del conocimiento del bien y mal, que es el sueño de Faraón, es una forma en que se nos discierne el árbol del conocimiento del bien y del mal en un nivel mucho más profundo. La corrección es columna central. Por eso Jacob corrige al mundo. Abraham, espectacular, zigzag, wow. Pero sin Jacob, el mundo hubiese dejado de existir. Y sin Joseph, aún más, porque esa tercera pata de la mesa es la que sostiene la mesa. Una mesa con dos patas se cae al piso, por más fuertes que éstas sean. Pero una mesa con tres patas es una mesa estable. La tercera columna es la que sostiene al mundo y es la que genera la abundancia en la tierra. Por eso cuando se, se estableció el vínculo entre Joseph y Jacob, cuando los dos se reconciliaron, cuando los dos se encontraron, en ese instante el mundo deja de sufrir, porque lo que estaba generando la destrucción del mundo era la separación entre Joseph y Jacob. Y esto no es casualidad. La razón de esto es que esto era lo que estaba generando la hambruna. El duelo, la amargura que tenía Jacob, era lo que estaba generando la destrucción del mundo. Ahora bien, esto necesitamos aterrizar. Tú eres Joseph, necesitas tu Jacob. Tú eres un Jacob, necesitas tu Joseph. Todos somos 12 partes de algo. Ya lo hemos aprendido, que es el árbol de la vida. Bueno, realmente son 13, pero la tercera, la treceava es Mashiach. Entonces, esa no hay que salir a buscar, esa ya la tenemos. Gracias a la Torah. Pero si hay un alma que es importante para ti, porque todas las almas te conectan con un aspecto de tu realidad. Toda carencia en tu vida es la carencia de una persona. Hoy la gente estudia mucho constelaciones, ¿no? Entonces, hoy en día muchos dicen, no, es que la falta de éxito en los negocios, de economía, es problemas con la mamá. La falta de afecto es problemas con el papá. Bueno, así todos los que han estudiado cualquiera de estas líneas de las emociones, de cómo funcionan en el mundo de Serian Pin, saben que hay una conexión, ¿no? Cada día la psicología está siendo más holística, está mirando más todos los aspectos del alma y la interacción que hay en la familia, en la sociedad y cómo esto afecta al mundo. Pero esto la cábala ya nos lo decía de antaño. El problema del mundo era que Joseph y Jacob estaban desconectados. Cuando Joseph y Jacob se conectaron, ¡pa! Se acabó el problema. Había sustento en el mundo. Mientras que Joseph y Jacob estaban desconectados, el mundo iba a destruir porque había hambruna, había muerte. Hay una persona que para ti es Joseph y Jacob. O sea, tú eres Joseph, hay un Jacob para ti, hay un Tiferet para ti, hay una persona que te conecta con el mundo de la abundancia. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano. En Cábala no lo vemos tanto como así en constelaciones o en otras líneas de pensamiento holístico que lo ven más fijo, ¿no? Es tal persona, es tu hermano. No, puede ser tu hermano, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, pero literalmente, como tenemos este juego de almas que nos rodean, tenemos que identificar quién es nuestro Tiferet. Y si bien tenemos que identificar quién es nuestro Jomá, Binah, Seguridad Diferente de Desarrollo, Soy Malhut, cada uno de los aspectos del árbol de la vida, tenemos que identificarlo en cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es capital identificar Tiferet. Es
¿Con qué persona te desconectaste y perdiste la capacidad de traer abundancia a tu vida? ¿Qué persona que te desconectó? Mire, esto es radical. Hoy, por todo lo que experimentamos y vemos en el mundo, hay muchos hijos desconectados de su papá. Porque el papá no estuvo, porque fue un padre ausente, porque la mamá también, porque hoy estamos en la generación de padres y madres ausentes. Antes la generación eran los padres ausentes. Hoy también tenemos generaciones de madres ausentes, porque son madres que van a luchar por su éxito y bueno. eh, y esa desconexión con mamá o con papá genera una desconexión en la parte económica. Es muy fácil identificarlo. Hay personas que es muy fácil verlo, ¿cierto? No, pero yo hago, y nada me sale. ¿Con quién estás roto? ¿Sí? ¿Con quién te rompiste? Otra que es muy fácil, los ex, ¿sí? Yo estaba casado, tenía un matrimonio lleno de abundancia, todo vivíamos súper bien. Y en un momento, ella fue infiel, yo fui infiel, se terminó la relación, o simplemente algún día dijimos, no, no, esto no va más, se acabó. Pero cuando ella se fue, cuando él se fue, se acabó la economía. Eso es algo que podemos ver un eco muy seguido que sucede. Lo cual la gente dice, no, pues es que tal persona tira plata, entonces me da buena vida. No es así. Nunca es así. Siempre es la desconexión con esa persona. Ahora bien, no, no les estoy diciendo que tengan que volver con su ex o que tengan que vaya a buscar a su papá al otro lado del mundo a ver dónde se partió. No, pero tenemos que reconciliarnos con esa parte de nuestra alma que se rompió porque esa parte de nosotros difere. Y todos debemos identificar cuál fue nuestro Tiferet. Y si hacen una lista, si hacen su historia, van a identificar que cuando conectaron con X persona, cuando estaban bien con otra persona, hubo abundancia. Cuando no, hubo escasez. Entonces, identificar dónde, en qué lugar está su Tiferet. Ahora bien, como tenemos estas almas móviles, ¿sí? No, si tu Tiferet es tu padre y tu padre no está, no está. No, no, no tienes que ir a buscar, no, reconcíliate con él, o sea, perdónalo, o tu madre, perdónala, pero sí tienes que buscar un padre, tienes que buscar una madre, lo cual puede ser un maestro, lo cual puede ser una disciplina, lo cual puede ser un libro, lo cual puede ser un gran salir, pero tienes que reemplazar esa energía y reconectarte con ese Yakot que te está jalando hambruna, que te está jalando ese vacío, ese duelo interno, te está desconectando con el mundo de la abundancia. Entonces debes buscar esa reconexión. Y cuando conectes con esa alma, literalmente puede ser un amigo, puede ser un socio, puede ser un trabajo, puede ser un jefe, ¿sí? Y te conectas con esa alma, inmediatamente se te van a acabar tus problemas en esa área, en el área que, que estés trabajando. Bueno, aquí lo estamos llenando por Tiferet porque apenas Joseph y Jacob se unieron, ¡pa! Se acabó el hambre en el mundo. Y eso es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Con quién te desconectaste que te rompió, que te desconectó, que bajó, que rompió el flujo de abundancia en tu vida que ahora tienes que ir a buscar? Eso tiene que ver con este mensaje y con este secreto que nos estás exponiendo en Sohar de las 60 respiraciones de Joseph, que está conectado con las 60 respiraciones de el rey David, y que es una de las porciones más profundas del Zohar. Y cómo el sueño y cómo dormimos y la interpretación de estos nos va a acercar a esas personas. Muchos de los sueños que tienes te están diciendo dónde estás desconectado. Y debes aprender a discernir en un lenguaje cabalístico, en un lenguaje de las ramas del Zohar, del árbol de la vida, que te está diciendo la Torah y a dónde te está llevando. Para que por fin te unas a esa parte del árbol que estás desconectado, porque toda desconexión con toda rama del árbol es lo que genera sufrimiento. Y ese vacío es donde la clipa, el mal entra. Cuando cerramos ese vacío,